Bueno, ahora sí, Presidente. en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Esta sesión tiene por objeto recibir los comentarios de los señores senadores acerca, perdón, alguien está hablando con un micrófono abierto, por favor. No sé quién será, pero en fin, tiene por objeto examinar la propuesta del borrador. Yo quiero dejar muy en claro, el Ministerio del Interior está aquí, no sé si hay alguien, no, pero en fin, veo al Ministerio del Interior. Para conversar acerca de la propuesta, que es un borrador, el diputado, el subsecretario Gali nos dijo claramente que este era un borrador, por lo tanto no es todavía un proyecto presentado. Pero en todo caso quedamos de hacer los comentarios en esta ocasión acerca del contenido del borrador que nos presentó el señor subsecretario, y vamos a dar la palabra para eso. Yo no sé si Pablo, la presencia del Ministerio del Interior, ahí estaba la sala, pero no vi a nadie en ella. Ahí está el señor ministro. Tenemos al señor ministro, por ¿Cómo lo tanto, le está, damos la bienvenida al senador? señor ministro. Buenos días, ¿qué tal? Y por lo Gracias, tanto, gracias. Igualmente a todos. Saludar podemos proceder a nuestros diputados, comentarios. diputadas, senador. Podemos proceder a nuestros comentarios, si le parece. Yo Por ofrezco la supuesto, palabra. estamos atentos. Tengo algo que decir, pero si algún senador o alguna senadora o algún diputado o diputada quiere decir algo antes, que yo, con mucho gusto. ¿Se ofrece la palabra? Bueno, yo voy a empezar entonces, si les parece. Buenos días, el del diputado Leiva, ¿qué tal? Después de la senadora Sabat. ¿Usted quiere hablar ahora, senadora? No, es para darle toda la pasada Bueno, muy bien. a la declaración o expresión que quiera dar usted, presidente. Yo leí con mucho cuidado varias veces el borrador que nos presentó el señor subsecretario Gali. Y la verdad es que hay un primer tema que yo quisiera plantear, ¿no? Esto puede ser incluso un cierto cambio respecto de algo que ya se ha planteado en esta comisión, pero creo que es justo decirlo ahora. Lo importante aquí es ver para qué creamos este ministerio, por qué lo creamos, ¿no? Es cierto que los ministerios no se crean de manera, es decir, no se crean por coyuntura, ni mucho menos, pero este planteamiento se hizo muy fuerte, pero para responder de manera más efectiva a la demanda por tranquilidad social, convivencia pacífica y efectividad de las fuerzas de orden y seguridad. Por eso nacieron todos los proyectos que estamos viendo. El Ministerio de Seguridad Pública también. Entonces, yo creo que es necesario a esta altura que exista una autoridad exclusivamente dedicada a dirigir a las policías, a asegurar su coordinación y a coordinar los programas y actividades que hoy realizan diversos ministerios que inciden en la prevención del delito y de la violencia. Lo que va a caracterizar a este nuevo ministerio es un carácter técnico y las atribuciones específicas de dirección de las fuerzas de orden y seguridad, asegurando su buen comportamiento y asumiendo responsabilidad por la reducción del delito. Ahora, esto significa que tenemos que tener ahí varias cosas, ¿no? Uno, que las tareas de dirección y coordinación de las policías tienen que ser explícitas, y que tienen que quedar claro que no basta con decir que las policías se rigen por sus propias leyes orgánicas, que ahí es necesario consagrar principios aquí en la ley. Ahora, antes de decir eso, yo había dicho que me refería a esto de la exclusividad, en el sentido que debo reconocer en esto que tengo una seria duda respecto de si el tema que se trató muy ampliamente por el señor subsecretario hace unos días atrás y por el ministro también, que es el tema de la ONEMI, por así decirlo, de las catástrofes, debería ser una dependencia del Ministerio de Seguridad. Yo creo que naturalmente, si efectivamente vamos a dirigir este ministerio, la acción de las policías y la coordinación y los programas y actividades que realizan, etcétera, el Ministerio de Seguridad Pública tendría que estar necesariamente dentro de los estados de emergencia. Pero los estados de emergencia también implican a las Fuerzas Armadas, también implican a salud, también implican a vivienda, a obras públicas, etcétera. Y probablemente deberíamos decidir que eso quedara en nuestro ministerio, el Ministerio del Interior. Porque a mí me llamó mucho la atención en la minuta del señor subsecretario la gran función que se le daba a esto,
Y yo no quiero que eso vaya en desmedro de la función para la cual vamos a crear un ministerio. El ministerio lo vamos a crear para, repito de nuevo, para de las demandas que han surgido en relación con las fuerzas de orden y seguridad. La gente siente que no están siendo dirigidas. Ahora, de esto surge, a mi juicio, algunas normas, algunos principios que deberían estar en la ley, la ley del Ministerio de Seguridad Pública. Y una que tengo aquí, las tengo por escrito, les voy a enviar esto por escrito porque lo tengo escrito, ¿no? Algunos artículos iniciales que tendría que tener el Ministerio, que realmente hagan esa vinculación entre el Ministerio de Seguridad Pública y las fuerzas policiales. Y el primer artículo diría que el Ministerio de Seguridad Pública será el colaborador inmediato del presidente de la República en todo aquello que diga relación con la seguridad pública, con la dirección sobre las fuerzas de orden y seguridad pública y con la protección de las personas frente a acciones que lesionen el libre ejercicio de los derechos humanos. En segundo lugar, nosotros tendríamos que decir que le corresponde concentrar la decisión política, así como el diseño de las políticas, planes y programas dirigidos a la seguridad pública, a la mantención del orden y convivencia de los ciudadanos, al desarrollo profesional de las fuerzas de orden y seguridad pública y a la prevención y la comisión de delitos, de la comisión de delitos. Y en tercer lugar, debería decir, a mi juicio también, y para esto probablemente sea necesaria alguna reforma constitucional, no estoy seguro, pero lo estamos examinando y tenemos algunos proyectos. Las fuerzas de orden y seguridad pública dependerán jerárquicamente del Ministerio de Seguridad Pública y se regirán por principios de legalidad, efectividad, proporcionalidad, respeto a los derechos humanos y transparencia. En ese sentido, yo diría que el ministerio debería llamarse o Ministerio de Seguridad o Ministerio de Seguridad Pública y no tener otros apellidos para que quedara muy claro a qué es lo que se le va a dedicar. La preocupación mía es que la ocurrencia constante de desastres naturales sean en todo el país o en parte del país, que en este país ocurren con bastante frecuencia, de alguna manera pueden presagiar que esto termine por tapar las razones por las cuales estamos creando el ministerio, que no son los desastres naturales. Los desastres naturales estamos votando en la comisión mixta en el Senado, la comisión mixta se está reuniendo, perdón, y la vamos a votar muy pronto en el Senado y estamos creando toda una nueva institucionalidad en materia de desastres naturales. Y no es para dirigir los desastres naturales que nace el Ministerio de Seguridad Pública, sino que nace para otras cosas que no deberían quedar fuera de esta función. Ahora, ¿cuáles son nuestras propuestas para el nuevo ministerio? Yo, como digo, les voy a enviar esta minuta. Primero, dirigir las fuerzas de orden y seguridad pública. Lo primero que tiene que hacer es dirigir las fuerzas de orden y seguridad pública, promoviendo su efectividad, coordinando y supervisando su actuación, revisando y aprobando sus planes y programas de formación, la distribución de personal en el territorio y sus planes operativos. Segundo, definir y evaluar las políticas, planes y programas dirigidos a la prevención y control de los delitos y de aquellos que permitan una adecuada respuesta policial a las infracciones de la ley penal. Tercero, velar por el orden y la convivencia ciudadana en el territorio. O sea, el orden público. Debería ser el orden público, probablemente. Cuarto, encomendar y coordinar y evaluar las acciones y programas que los demás ministerios y servicios públicos desarrollen en relación con la prevención, control del delito, incluyendo las de reinserción de los infractores. Ahí, francamente, no tengo yo una opinión demasiado clara respecto de la parte de la reinserción. O sea, la gendarmería debería quedar en este Ministerio de Seguridad Pública o debería mantenerse en el Ministerio de Justicia donde está. Quinto, orientar la búsqueda de información, recibirla y procesarla, objeto de elaborar la correspondiente inteligencia criminal y prospectiva de parte de los organismos que la ley determina. Esto es, por cierto, la Agencia Nacional de Seguridad, la ANI, que también tendríamos que decidir. Yo creo que eso sí debería depender, o por lo menos debería depender funcionalmente del Ministro de Seguridad. Sexto, realizar los estudios necesarios que permitan establecer el estado de la seguridad pública, la eficacia de las políticas públicas en la materia y el cumplimiento por parte de las policías de los estándares de derechos humanos. Séptimo, autorizar, regular y supervisar y controlar las demás
Voy a leerlo de nuevo. Autorizar, regular, supervisar, controlar y ejercer las demás atribuciones en la forma que señale la ley en materia de seguridad privada. Octavo, dirigir y coordinar las políticas de ciberseguridad. Y finalmente, realizar el control fronterizo. Esas son las cosas que yo quería decir. Yo creo que este ministerio, en definitiva, el tema que yo quiero poner en discusión, primero que nada, es que yo creo que el ministerio, fundamentalmente el ministerio de las policías, de los cuerpos de seguridad, que es creado por el Estado, y dirigir eso. Otras cosas, sí podemos agregarle otras cosas. Recuerdo que esto tengo un cambio respecto a lo que yo había propuesto alguna vez, hace algunos años, que hubiera un Ministerio de Seguridad Pública que hiciera cargo de las catástrofes, una cantidad de cosas enormes. Pero creo que realmente el ministerio que necesitamos, que se necesita en el gobierno, es un nuevo Ministerio de Seguridad Pública que diga, que vea todo lo que tiene relación con las fuerzas de orden y de seguridad pública y la protección de las personas. Está Sí, sin micrófono. audio, presidente. ¿En qué momento se me fue el audio recién? Recién. O he hablado todo en audio, ¿no? No, recién. Hace 30 minutos nomás. Este es el principal que yo quiero plantear esta mañana, que este ministerio Los últimos 10 segundos se cortaron. para dirigir la acción de la policía, la acción que realizan los cuerpos de seguridad pública dentro del país, en distintos ámbitos. Y que eso es lo que lo va, por lo cual, por cierto, cuando las fuerzas de seguridad pública tengan que involucrarse en las catástrofes y desastres naturales, por cierto que sí. Pero eso es una cosa que en algunos países, como España, por ejemplo, está entregado directamente a un cuerpo militar dentro del Ministerio del Interior, un cuerpo militar. Porque se entiende que en ese país que tiene probablemente un pasado, no algo distinto, pero algo más distante que el nuestro, uno tiene problema en entregar esto a quien realmente hace gran parte del trabajo, digámoslo francamente, cuando hay una catástrofe, la parte importante del trabajo lo hacen los ministerios de Defensa más que el Ministerio del Interior. Pero lo que a mí me preocupa es que realmente este ministerio que vamos a crear, y por lo demás, las catástrofes podrían quedar en el Ministerio del Interior. Pero lo que a mí me interesa sobre todo es recalcar que el Ministerio de Seguridad Pública está para eso, para la efectiva, para responder a la demanda por tranquilidad social, convivencia pacífica y efectividad de las fuerzas de orden y seguridad. Eso he dicho y yo ofrezco la palabra. Diputado Leiva tiene la palabra. Muchas gracias, José Miguel. Yo, en la misma línea, considero que incorporar la gestión del riesgo a este Ministerio de Seguridad Pública le quita peso específico. Yo entiendo que todo lo que dice en relación con gestión de riesgo, y bien dice José Miguel que se está tramitando hoy día el proyecto de la Agencia de Catástrofes de Seguridad, no recuerdo el nombre específico, debe estar radicado claramente en Gobierno Interior, en el propio Ministerio del Interior, y establecer la especificidad de este ministerio en lo que dice relación con el mando y la subordinación a este de las policías, y todo lo que dice relación con gestión de riesgo, a mi juicio, debiera estar en Gobierno Interior y mantenerse en el Ministerio del Interior. Tengo un disenso con José Miguel en cuanto al sistema de inteligencia del Estado. Yo considero que la Agencia de Inteligencia del Estado debe estar en el Ministerio Político como informante de la toma de decisiones del gobierno, y debe mantenerse desde el Ministerio del Interior, en mi opinión. Pero sí estoy totalmente de acuerdo en que sea un ministerio específico de seguridad pública, tal como se planteaba en el primer borrador, el que tenga una estrategia y un consejo de seguridad pública que le dé un sentido de Estado a las políticas que se van a adoptar en materia de seguridad. Claramente la subordinación y mando civil a este ministro de Seguridad Pública, y eso debe estar clarísimo y especificado. Por eso José Miguel decía las modificaciones a las leyes pertinentes orgánicas constitucionales de las policías debe haber un antes y un después. Y si hay un tema que a mí me gustaría abordar, en relación con la desconcentración, porque muchas veces, incluso como parlamentario de la metropolitana, el tema de la desconcentración de este ministerio territorial, creo yo que queda laxo en las gobernaciones, en las actuales gobernaciones provinciales y futuras delegaciones presidenciales o delegaciones provinciales, porque
son cargos, por lo menos en la metropolitana, meramente decorativos, y lo hemos discutido 20 veces porque no tienen mando. Efectivamente, podríamos asumir una suerte de lo que pasa, por ejemplo, en regiones con los seremis de gobierno. En la metropolitana no existen seremis de gobierno. Debiera existir, eso sí, un seremi empoderado en materia de seguridad pública, y en algunos casos, por provincias o por territorios más amplios, tener un delegado provincial o algún encargado o algún órgano desconcentrado de este ministro de Seguridad que tenga un contacto directo. Aquí apunto a que tenga una interacción más fluida con los estamentos y los gobiernos locales, que efectivamente los municipios puedan participar de una manera más activa y tengan a alguien efectivamente a quien exigir cuentas y con quien coordinar en materia de seguridad y sobre todo preventiva con los mandos. Yo creo que se ha avanzado harto con el STOP, con los consejos comunales de seguridad pública, pero sería importante institucionalizarlo y elevarlo en esta propia ley para que los gobiernos locales también tengan una participación más activa, porque muchas veces se diluye este mando. No, lo mandaron de Santiago, yo no sé cuál es la votación que llega a esta comuna, a esta provincia. Por eso me tomo de lo anterior, que tenemos una tremenda oportunidad en la comisión mixta de la modernización de las policías para poder establecer esos criterios y uniformarlos en orden a la creación también de este Ministerio de Seguridad Pública, y que, para terminar, creo yo que debe abocarse exclusivamente a la seguridad pública, y la gestión de riesgo debe estar en Gobierno Interior, en el Ministerio del Interior. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Leiva. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra a los señores senadoras o diputadas, senadores y diputados. José Miguel. Senador Buenchumilla, por favor. Bueno, primero que nada, presidente, quiero decirle que ahora me incorporo al trabajo de esta comisión y no he tenido la oportunidad de leer los documentos que se me mandó por la Secretaría y por usted mismo. Estoy empezando a estudiarlo, así que espero en las próximas sesiones estar mucho más compenetrado, digamos, de lo que aquí se ha acordado. Sin embargo, quiero decirle que su presentación y lo que ha dicho el diputado señor Leiva me parece muy, muy importante, muy coherente, digamos, con esta temática que estamos viendo. Pero yo me permitiría, así como una primera aproximación, hacer reflexión, señalando que, digamos que participo en términos generales en lo que usted ha señalado y lo que también ha señalado el diputado Leiva. Pero yo tengo la siguiente aproximación. Yo la duda que tengo con que el Ministerio de Seguridad Pública sea direccionado casi exclusivamente a dirigir y a supervigilar y a fiscalizar y a direccionar a las fuerzas de orden y seguridad, es que las policías es un eslabón más en el combate contra la delincuencia. La policía se enmarca dentro de aquella fuerza del Estado que tiene por objeto darle eficacia al derecho y mantener el orden público, pero siempre en relación con otros estamentos, como es la persecución del delito que le corresponde a los tribunales, donde participa la policía y en donde se termina condenando al delincuente y donde entra a funcionar el sistema de penitenciaría de la gendarmería. Pero todo eso es derecho penal. Entonces, el combate contra la delincuencia, un brazo es el derecho penal, donde están los delitos, los delincuentes, las penas, la persecución de las penas, la investigación de los delincuentes y el cumplimiento de las penas. Entonces, vamos por la vía exclusivamente del sistema penal. Pero el combate contra la delincuencia, digamos, es mucho más amplio que el puro sistema penal, sino que se relaciona con otro tipo de situaciones, como es la prevención del delito en el más amplio sentido de la palabra, en el sentido de, por ejemplo, los barrios seguros, las políticas
de espacios públicos, de vivienda, las políticas situacionales, las políticas de descentralización. Entonces, yo diría que la pregunta es, ¿cómo combatimos la delincuencia que tenemos aquí en Chile? Solamente por la vía de colocar el foco en la policía y que esta policía pueda ser sometida al poder civil y tener fiscalización, controles internos, controles externos, reformar su formación y de esa manera tener una dirección política adecuada del funcionamiento de las policías, o el combate a la delincuencia es algo mucho más amplio. Ahora, dentro de las cosas que dijo usted, presidente, señaló que iba a tener una atribución de estudiar, y a mí me parece muy importante tener un departamento de estudio potente que pudiera dedicarse a la prevención del delito en toda esta dimensión, distinta al sistema penal, y que de esa manera pudiera coordinar al conjunto del Estado, pudiendo dictar normativas, directrices, coordinaciones, para que, por ejemplo, nosotros pudiéramos ver todo lo que sucede con elementos situacionales que llevan, digamos, a que el delincuente tenga momentos propicios como para cometer delitos. Estoy pensando también en la prevención en amplio sentido de la palabra, el acceso a la educación, a espacios públicos, a no tener guetos urbanos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sería eso muy importante. Y lo otro es que en materia de inteligencia, yo diría que efectivamente se requiere una inteligencia policial, donde la inteligencia policial va a la prevención del delito y va a la investigación para buscar a los responsables, también con inteligencia, y donde tenemos un déficit. Pero a mi juicio, la inteligencia es muy superior a ese ámbito y donde el jefe del Estado debería tener una suerte de Estado mayor de inteligencia que le permitiera tomar decisiones adecuadas en todos los ámbitos, de tal manera que el presidente estuviera muy bien informado de los problemas locales, regionales, nacionales e internacionales en todos los ámbitos. Entonces el sistema de inteligencia, uno es lo policial, donde está la prevención y la investigación y la persecución, pero otro es el gran sistema de inteligencia que hay respecto del Estado y del jefe del Estado sobre todo. Y por último, presidente, creo que también es necesario resolver el tema de la descentralización, de cómo opera esto en las regiones, provincias y localidades, donde por la experiencia que hemos tenido algunos, yo en este caso he sido alcalde e intendente, puedo ver, digamos, de qué manera una gran política concentrada en Santiago le resta, digamos, agilidad y poder de decisión a las autoridades regionales. Y sobre esa materia, creo que tenemos que tener una mirada un poquito más estratégica, porque es evidente que si elegimos gobernadores regionales, yo sostengo, puedo estar equivocado, pero sostengo que los gobernadores regionales se van a transformar en unos actores regionales muy potentes, porque ya no van a ser los intendentes que van a depender de Santiago, sino que van a ser personas que van a estar elegidas con miles de votos. Estoy pensando en Valparaíso, en Santiago, en Concepción, en cualquier región. Van a tener muchísimos votos y entonces con esa legitimidad van a ser actores que van a empujar el carro y se van a entender directamente con el jefe de Estado, con los ministros, con Hacienda o con los generales directores de Carabineros, de la PDI. O sea, van a pasar todos los filtros con toda la potencia que van a tener. Entonces creo que deberíamos considerar eso independientemente de las facultades más o menos que pueda tener ahora. Pero con el correr del tiempo elegidos los gobernadores van a ser actores políticos insoslayables. Entonces, también para el Congreso, por supuesto. Entonces, creo que tenemos que pensar también cómo vamos a hacer el tema de la descentralización. Me parece a mí también, yo estoy de acuerdo, en que el tema de riesgo y de catástrofe va por otra vía y por lo tanto no necesita estar, digamos, estamos acá. Eso quería decir, presidente. Gracias. Muchas gracias, senador Benchumilla. Sigue ofrecida la palabra. El diputado Gonzalo Fuenzalida. Gracias, presidente. Yo creo que
hay cosas que aquí se han dicho que es importante, por lo menos que hemos conversado en sesiones anteriores. Cuando uno habla de la seguridad, tiene que hablar de la seguridad completa. Yo ahí discrepo en el sentido de que las emergencias, todo lo que son los temas de catástrofe, tienen que estar justamente, es parte de la seguridad. Si la seguridad no solamente va relacionada con la delincuencia, también es la seguridad humana. La seguridad humana, obviamente, tiene que depender de un solo ministerio que tenga las facultades para justamente que intervengan cuerpos policiales, militares, de alguna manera, cuando hay una catástrofe. Tiene que eso estar coordinado justamente por un solo ministerio, y no con ministerios políticos. Y al final lo que tenemos, y la lógica ha sido que tenemos que separar lo que es un ministerio del Interior, que debería ser como un ministerio de gobierno político, y un ministerio de seguridad pública, que es seguridad pública desde la perspectiva delictual y de la seguridad humana. Y por eso que el control migratorio, el tema de catástrofe, incluso yo me atrevo a ir más allá, el tema vial, la seguridad vial, porque tiene mezclado elementos delictuales, también, y participa la policía, obviamente, en la seguridad vial, debería estar también como parte de este Ministerio de Seguridad Pública. El tema de gendarmería no es un tema menor, que hay que darle varias vueltas, porque si bien hoy día depende por un tema administrativo de justicia, porque está ligado a los tribunales de justicia, yo creo que debiese estar en un Ministerio de Seguridad Pública. Ahora, estoy disponible a ser convencido de lo contrario, pero esto es una cosa que yo le he dado hartas vueltas, y creo que la gendarmería finalmente se relaciona con la delincuencia directamente, porque y todos sabemos que muchos delitos se planifican y se ejecutan desde las cárceles. O sea, hay mucha información de inteligencia que se podría tener, porque sabemos que está lleno de celulares, y que hoy día bloquear las señales en unas cárceles es imposible, porque hoy día con el Wi-Fi y ahora con el Wi-Fi satelital, que viene con la solicitud que pidió la empresa Elon Musk, Starlight, que es a través de la Subtel, que va a ser internet satelital, o sea, va a haber hasta desde Arica a Punta Arenas el señal, porque va a ser satelital y no como hoy día, que el problema que tenemos que es horizontal. Entonces, en el fondo, bloquear la señal es imposible en las cárceles, pero lo que se habla de las cárceles y lo que se planifica en las cárceles es claramente es materia de inteligencia preventiva, es delictual, y la gendarmería claramente creo que está en una lógica más de seguridad pública. De hecho, hay un motín que se frustró al principio de la pandemia, creo que fue en marzo o abril del año pasado, en la penitenciaría, gracias a un conocimiento que tuvo Gendarmería por la intercepción de celulares dentro de la cárcel, que se prepararon con la PDI y pudieron intervenir cuando se empezó a generar el motín y evitaron un problema justo cuando estaba la pandemia produciéndose. Entonces, cuando uno piensa, bueno, la Gendarmería debería estar, yo creo que sí, yo creo que está más en la lógica de la seguridad pública, pero tiene un tema administrativo, que es un tema que claro, finalmente el traslado de los presos, es un tema que va desde los tribunales con el sistema carcelario, pero yo creo que ahí tiene que haber una solución de que finalmente está en la lógica de seguridad pública, y también los procesos como también tiene que haber prevención del delito, bueno, tenemos que hacernos cargo también de una vez por todas que haya posibilidad, que un tema carcelario bastante más profundo, que finalmente haya rehabilitación, y que finalmente los beneficios carcelarios, como en muchos países, se van ganando en la medida no solamente que los presos se portan bien. Los derechos carcelarios, los beneficios se van ganando en países desarrollados cuando las personas trabajan y estudian. Pero como no puede ser impuesto el trabajo, tiene que ser con incentivos. Y el incentivo son los beneficios. Eso es lo que pasa en la mayoría de los países. Nosotros tenemos un sistema totalmente del siglo XX, del principio del siglo XX, que el hecho de portarse bien a uno le da beneficio. Y lo que necesitamos es que en las cárceles se ganen los beneficios, porque la gente está dispuesta a cambiar su vida delictual por una vía no delictual. Y para eso hay que darle oportunidades y que vaya ganando beneficios con eso. Pero eso es otra discusión, que también yo creo que es materia que debiese estar radicada en este ministerio, que también tiene que hacerse cargo de la prevención, porque cada preso que sale de la cárcel, que no vuelve a reincidir, es una víctima menos, es un delito menos. Entonces, todo esto finalmente hay que concentrarlo en un órgano ejecutor, que concentre los recursos públicos y que le podamos exigir eficiencia. Porque lo peor que está pasando en Chile hace mucho rato, y cada vez más, es que las responsabilidades se diluyen en distintos organismos.
y hay oferta para todo. Entonces hay rehabilitación hay un programa de rehabilitación en la Subsecretaría de Prevención del Delito, hay un programa de rehabilitación en el Ministerio de Justicia, ONG que hacen, o sea, esta cosa al final, y los recursos públicos se les redistribuye a todos. Y lo mismo nos pasa en lo que hemos hablado acá con las policías, PDI investigando, Carabineros investigando, compitiendo quién investiga mejor, creando cada vez más nuevas secciones de las policías para investigar narcotráfico, para quién lo hace mejor en ciberseguridad, entonces cada una crea una oficina distinta y compiten por los recursos. Después eso tiene que terminar. Así que tenemos que ordenar esto y decir, mira, usted hace esto, usted hace esto otro, usted hace esto otro, y hágalo bien porque lo voy a estar fiscalizando. Y yo creo que en esa lógica la gendarmería a mí me suena más desde el punto de vista de la rehabilitación, como el control y como que funcione, que esté ligada junto a la policía en un ministerio de seguridad pública, y también las emergencias y todo lo que conlleve la seguridad humana, porque claramente finalmente se ocupan los mismos recursos y muchas veces se ocupan las mismas instituciones. Muchas gracias, diputado Fuenzalida. Antes de hacer la palabra, hoy solamente un error en el memorándum que se les distribuyó. Ahí habla que yo digo que hay que llamarlo Ministerio de Seguridad. No, Ministerio de Seguridad Pública, ¿no? Que quede claro. Eso yo me refería más a los otros apellidos que se le querían agregar, o que se le plantearon como agregar. Ofrezco la palabra. Subsecretario Gallo, usted se anima a una primera respuesta, perfecto. Adelante, por favor. Tiene la palabra el subsecretario. Adelante. Siempre me animo, presidente. Oiga, no, yo creo que ahí hay bastante acuerdo en lo que usted planteaba, presidente, del Ministerio de Seguridad, de las definiciones de principios, de establecer claramente sus funciones. Mucho de eso está, y ustedes lo van a poder ver en el comparado que les enviamos. O sea, ya estaba en la primera propuesta, creo que en eso lo compartimos plenamente con usted, presidente. Creo que hay coincidencia, yo diría en un 90% de los planteamientos, así que en eso yo veo bastante positiva nuestra discusión. Naturalmente no vamos a estar 100% de acuerdo en todo, porque ahí usted hace dos énfasis, presidente. Lo primero es si el Ministerio de Seguridad tiene que ser el encargado de la gestión del riesgo de desastre, algo planteaba también el diputado Leiva. Yo en eso, presidente, yo soy bastante abierto en cuanto a ver opciones, pero lo que sí... ¿Están escuchando, presidente? Sí, te estoy escuchando, sí. Perfecto. Es que nosotros lo hemos congelado. Muy bien, muy bien. Lo que sí. Quedó en lo que sí. Sí, lo que sí, presidente, es que respecto a la gestión de riesgo de desastre, lo que hay que mirar es entonces, si no queda en seguridad, ¿dónde queda? Porque algo planteó tanto el diputado Leiva como el diputado Fuenzalida sobre parte del diagnóstico era que lo que necesitábamos era un ministro del Interior que se dedicara a la política, un ministerio de la política, ¿no es cierto? Un ministerio del gobierno. Y resulta que le vamos a asignar al Ministerio de la Política, entonces le vamos a dejar la gestión de riesgo de desastre. Entonces hay que tomar una definición de a quién le vamos a asignar esa función. Si no es seguridad, ¿a quién se la asignamos? Porque yo veo mucha vinculación. Una, la que planteaba el diputado Fuenzalida, respecto de darle una mirada de seguridad humana, ¿no es cierto? De la gestión, algo les planteaba yo hace 2 sesiones atrás, respecto de darle una mirada de la prevención de peligros del ciudadano, no solo de la prevención del delito, que es una estructura más bien jurídica, el delito en cuanto a peligro para la integridad física o la vida del ciudadano. Pero esa es una de las fuentes de peligro para el ciudadano. Una de las fuentes de peligro es el peligro antrópico, el peligro derivado de conductas antisociales, dolosas o culposas de otros ciudadanos. Pero hay otras fuentes de peligro, entonces los vamos a dividir en distintos liderazgos. Yo creo que es una discusión que hay que sostener, presidente. Yo creo que es bueno en esto el debate. Y lo segundo, presidente, yo ahí coincido plenamente con lo que planteaba el senador Buenchumilla. Yo creo que poner mucho énfasis, hay que ser equilibrado, digamos, en esto, y así entiendo su propuesta, presidente, en cuanto a
a que obviamente el Ministerio de Seguridad va a tener como uno de sus roles principales la supervisión de las policías, pero no puede ser un ministerio de la supervisión de las policías, porque el ciclo completo del sistema de la seguridad es mucho más que policía. No sé si se acuerdan, pero esa matriz, quizás la podríamos proyectar, pero hay 4 verbos que nosotros definimos como que definen el ciclo completo de la seguridad o del sistema de seguridad. Prevenir, controlar, perseguir, que incluye apoyar a las víctimas, y reinsertar. Y yo ahí veo mucha coincidencia en lo que dice el diputado Fuenzalía y el senador Buenchumilla, presidente. En cada una de esas etapas, en la prevención, en el control, en la persecución penal, en el apoyo a las víctimas y en la reinserción, la policía es uno más de los actores. Es uno más de los actores. Incluso en el control, presidente, donde uno pensaría que es un actor preponderante, bueno, hay otros actores. Piense usted, los delitos tributarios son también delitos y ahí el rol de control lo tiene el Servicio de Impuesto Interno. En las armas, una parte del rol de control lo tiene la Dirección General de Movilización Nacional. En los peligros asociados a la seguridad aeroportuaria y aeronáutica es la Dirección General de Aeronáutica Civil. En la frontera participan también las Fuerzas Armadas. Y ni hablar en el maritorio, presidente. En el maritorio, que es el doble de extenso y mucho más que el doble que el territorio, la policía es la policía marítima, que depende del Ministerio de Defensa y es ejercida por la Armada. Entonces yo creo que el Ministerio del Interior, perdón, el Ministerio de Seguridad tiene que tener un rol de supervisión y dirección de las policías, pero no puede terminarse en eso, porque las policías son un actor más. Y quizás eso además produce incentivos perversos, presidente, porque lo que hemos detectado nosotros es que muchas veces se le terminan asignando funciones a las policías que no son propiamente tal policiales. Le pongo un ejemplo que hemos conocido en los últimos días. El tema del Sename y el procedimiento frente a niños, niñas y adolescentes que están descompensados en un hogar del Sename. Ahí la función, salvo que se cometa un delito, no es función de las policías. ¿Pero qué ha pasado, presidente? Que resulta que lo lógico es que actúe un personal especializado de salud, ¿no es cierto?, que pueda contener y controlar a ese niño o niña que está descompensado producto, ya sea medicándolo o con procedimientos psicológicos para poder contenerlo. Pero resulta que el personal de salud dice: yo no voy a entrar nunca más a un hogar del Sename si no es con carabineros. Y entonces el que termina controlando al niño, niña, adolescente descompensado, termina siendo un carabinero. Y que en algunos casos termina con el carabinero preso o imputado. Entonces, presidente, yo creo que aquí lo importante es que acotemos de la mejor manera cuál va a ser la competencia del Ministerio de Seguridad, considerando, eso sí, lo que decía el diputado Fuenzalía, que es la seguridad humana. No es única y exclusivamente la prevención de los delitos, porque además hay delitos que nosotros no vamos a prevenir, ni siquiera carabineros. Piensa usted en los delitos medioambientales. Tiene toda una institucionalidad que tiene su propio control, fiscalización y persecución. Ahí hay una superintendencia, etcétera, etcétera. Entonces, esto tiene una complejidad mayor. Y ahí yo tomo lo que, si querés, solo para agregarle complejidad, tomo lo que planteaba el senador Buenchumilla, presidente. La inteligencia es el gran tema. Yo creo que hoy día, con la cantidad de disponibilidad, con el aumento de la disponibilidad de los datos, la inteligencia es la gran herramienta preventiva. Pero tenemos que perderle el susto en primer lugar, presidente, porque si seguimos pensando en la presidencia, en la inteligencia como si fueran organismos que operaron en nuestro país hace 4 décadas atrás, nunca vamos a tener verdadera inteligencia por los traumas del pasado. Entonces hay que pensar justamente como lo planteó el senador Buenchumilla, presidente, que es en la prevención, y sobre todo en la prevención, usar la mayor cantidad de información que esté disponible. ¿Para qué? Para prevenir el delito, es decir, ojalá que no ocurra, no llegue a ocurrir el delito. Pero también ocupar inteligencia, y ahí es inteligencia investigativa, es inteligencia criminal, ya no sujeta a las normas de inteligencia, ahí ya más bien dirigidas por un
fiscal. Algo estamos haciendo, por ejemplo, en el norte con la fiscal Pablaza, en Iquique, sobre tener una correcta administración de los datos de las armas que se usan para cometer delitos en un determinado territorio. Y ahí no hay que olvidarse nunca la definición de inteligencia, presidente. La inteligencia no es más que información útil para la toma de decisiones. Y ahí coincido plenamente con el senador Buenchumilla en que esto es mucho más que la inteligencia para la prevención de delitos. Es para evitar, y ahí coincide con nuestra definición, evitar que las personas resulten dañadas. Evitar el daño a los ciudadanos, ya sea como consecuencia del terrorismo, como consecuencia del crimen organizado, como consecuencia del narcotráfico o cualquier otro que venga. Piense, presidente, que esto ya está mutando a raíz de la ciberdelincuencia. En Alemania murió una persona en pandemia como consecuencia de un ciberataque, como consecuencia de la negación de servicio en los sistemas informáticos de un hospital. Y entonces ya es muchísimo más concreto, esto no se trata de cosas separadas, la amenaza ciber es una amenaza. Entonces le tenemos que agregar a lo que decía el senador Buenchumilla cuando nos decía cuáles son los riesgos que uno mira cuando mira prevención del delito, ¿no es cierto? El riesgo social, es decir, cuáles son las condiciones sociales del ciudadano, y la prevención situacional, cuál es el espacio donde es más proclive para cometer el delito. Bueno, ahora al ciberdelito hay que agregarle un riesgo adicional, ¿eh? Entonces, creo que esta complejidad hace necesario avanzar hacia una institucionalidad acorde, pero no dejando de lado o ocultando, digamos, algunos elementos que son necesarios para esto. Y ahí agregamos, yo creo que el diputado Fuenzalía tiene toda la razón, parte de la función de Carabineros es la seguridad vial. O sea, ¿se la vamos a quitar? Yo creo que no, al revés. Lo que tenemos que hacer es también dedicarnos a la seguridad, porque también de ahí hay algunos que se derivan en delitos. O sea, piense usted, además hemos criminalizado la seguridad vial. La ley Emilia y la conducción de estado de ebriedad, que antes era una falta de tránsito, bueno, ahora es un delito, presidente. Y por lo tanto, dado que es delito, ¿cómo vamos a hacer que el Ministerio de Seguridad se excluya, digamos, de esa política? Y lo de gendarmería, sin lugar a dudas, y eso no solo tiene que ver con inteligencia, presidente, sino reinserción, pero también con incluso prevención del delito, por lo mismo que decía el diputado Fuenzalía, que hay delito hoy día, gracias al avance de la tecnología, quizás no gracias, por culpa del avance tecnológico, los delitos se pueden cometer a distancia y basta acceso a un computador o un celular para organizarlo, dirigirlo, y eso se puede hacer hoy día desde la cárcel. Tuvimos hasta un preso que dio una entrevista. ¿Ah? Porque se perdió un poco la señal, lo entendimos, yo no escuché lo último completo por lo menos. No, lo que le decía es que lo de gendarmería, el debate perdón, los últimos 20 segundos, no más, si no fue un corte tan grave. Perdón, no quiero latear, presidente, no, es solo lo que le digo, que vimos una entrevista de un preso, de una persona que está privada de libertad, o sea, claramente el acceso a tecnología es muy difícil de controlar. Eso nomás, presidente. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra. Sí. Pido la palabra, presidente, senador Piu. Senador Piu, por favor. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro del Interior, al subsecretario del Interior, y también a los senadores que acompañan y diputados. Tuve acceso al documento que usted me envió, lo he leído. Lo que sí me gustaría, presidente, es si pudiéramos definir si efectivamente este ministerio va a ser solo de seguridad, como usted lo plantea, o se va a preocupar de la protección civil. No vi en los elementos que usted pone en el documento la protección civil, que tal como lo destaca el Ministerio del Interior y por su intermedio como lo señaló el subsecretario del Interior, dentro de los riesgos que mayor probabilidad de ocurrencia y de mayor impacto están los riesgos de la naturaleza, todos estos antrópicos, los que generan los terremotos, tsunamis, volcanes, etcétera. Y esa ley estamos trabajándola para constituirla en una agencia. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener más agencias. Ya tenemos una Agencia Nacional de Inteligencia que, como se señaló, le faltan capacidades, le faltan recursos, le falta mucho personal. Vamos a tener esta agencia que se va a preocupar de las emergencias y lo que se requiere es un buen trabajo interagencial. Y aquí quizás viene la clave de un nuevo ministerio que tiene esa capacidad de trabajo de sistemas distintos,
pero integrado. Esto algunos países lo han resuelto con centros integrados de respuesta, en donde son capaces de monitorear los diferentes riesgos que están presentes para las personas para protegerlas. En tal sentido, pareciera prudente entonces revisar el nombre del ministerio. Un ministerio de seguridad y protección civil, o un ministerio de seguridad pública y de protección de las personas, no sé. Pero la protección civil yo creo que tiene que estar en la esencia de lo que buscamos, que es lo que ocurre en todo momento. En todo momento están ocurriendo accidentes, tienen que concurrir las ambulancias, se necesita no solo el número único, se necesita un sistema integrado de respuesta que proteja a las personas. La protección de las personas es lo primero, y después, en el caso de que ocurriera un delito, obviamente perseguirlo, lograr procesarlo, condenarlo, y finalmente reinsertar a las personas, parte de un sistema. La inteligencia, tal como se señaló, es fundamental porque se tiene que anticipar, y la inteligencia tiene que contar con los recursos humanos y tecnológicos. Fíjese, señor presidente, que el subsecretario del Interior mencionaba los temas de los ciberdelitos. Bueno, esos se anticipan con ciberinteligencia, y por eso en todos los sistemas que hemos estudiado hasta el momento, toda la capacidad ciber depende de alguna de las sistemas de inteligencia nacionales como un elemento asociado, porque tienen la facultad para poder ejecutar acciones legales en ese ciberespacio que permitan obtener información y anticiparse a ciertos hechos. El diseño estratégico, yo creo que tenemos que tomar en cuenta todos estos elementos para poder hacer un organigrama, entender que queremos resolver los problemas de las personas, todos, en esta matriz de riesgo, y después, posteriormente, entendiendo el problema que tenemos que enfrentar centrado en las personas, levantar el organigrama. Lo único, señor presidente, solo para concluir, que en el documento que usted nos hizo circular, al parecer, la protección civil no está considerada como un elemento contundente y sería bueno considerarlo. Eso sería, señor presidente, dicho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, senador. No puedo decir un par de cosas, si no les importa. Yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho, desde luego. Yo precisamente el tema de inteligencia lo puse ahí, porque lo dejé precisamente entendiendo lo que se decía, pero como dice el senador Huechumilla, probablemente el Ministerio de Inteligencia tiene que estar en un nivel en el cual no se limite solamente a la inteligencia policial. Yo me refería aquí, trataba de referirme, a lo mejor está mal, a la inteligencia policial, aquella parte de la inteligencia que le corresponde tratar al Ministerio que está a cargo de la seguridad pública. Entonces yo creo que es cierto, está claro el tema regional también, por cierto. No tenemos ahora, pero el tema regional me permite empezar a decir lo que quería decir en realidad. Y es que nosotros tenemos un desajuste bastante completo en el Estado, y por eso que yo estaba muy contento cuando supe que se estaba conversando en el gobierno sobre la reforma del Estado, probablemente tal. Porque creo que es una carencia muy grande. O sea, digámoslo con franqueza, tenemos ¿cuántos ministerios ya? ¿21, 22? Y la verdad es que si yo fuera una persona completamente iniciándome en estos temas, o un profesional con deseo de tener alguna capacidad, va a hacer algo importante, me ofrece el ministerio o la subsecretaría del Interior, yo tomo la subsecretaría del Interior, pues. Si una vez le ofrecía a una ministra en concreto, cambiar su ministerio por la subsecretaría de Desarrollo Regional, y lo aceptó. Le pareció bien. Y después me confesó que eso, lejos de significarle como ella quería hacer cosas, había hecho mucho más cosas en esa subsecretaría que las que había hecho en su ministerio. Entonces tenemos un desequilibrio bastante grande. Y ahí yo me temo que si nosotros creamos un Ministerio de Seguridad Pública que va a abigarrar como 7 funciones u 8 funciones distintas, la verdad es que no le estamos acertando al problema que tenemos hoy día, y es que va a pasar lo que pasa ahora. A mí no me cabe ninguna duda que el ministro del Interior y el subsecretario trabajan muy intensamente, por cierto, y ahora se han dedicado mucho más a los temas de seguridad. Pero normalmente es un ministerio en el cual uno tiene que preocuparse de tal cantidad de cosas que va a tener necesariamente a delegar en aquellas cosas que de alguna manera funcionan. Y así nació esta situación bastante especial de nuestro Ministerio de Seguridad, de lo que hoy es nuestro Ministerio de Seguridad Pública, porque existe, se llama Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y bien simple. Cuando estaban en defensa los carabineros y de investigaciones, había un subsecretario de carabineros y un subsecretario de investigaciones. El subsecretario de carabineros
hacía toda la parte administrativa que le corresponde a un subsecretario. El subsecretario de investigación es lo mismo, y Carabineros era dirigido por Carabineros. Completamente dirigido por la Dirección General de Carabineros. Naturalmente, eso es lo que ocurrió también cuando se trasladaron a Interior. Porque cuando se trasladaron a Interior, lo único que ocurrió es que la coordinación bajó de rango. Yo era un subsecretario, ahora era un funcionario de un cierto nivel que está encargado de coordinar a la subsecretaría, al Ministerio de la Subsecretaría del Interior con Carabineros y otro similar con investigación. Eso no es dirigir nada, eso no es dirección civil. Entonces, lo que nosotros tenemos que preguntarnos cuando creamos un Ministerio de Seguridad Pública son cuáles son las funciones que pueden ser dirigidas en el contexto del actual sistema de Estado chileno por un ministro. Por un ministro que se meta en el tema, que se metiera en el tema todo el día. Pues. Porque claro, nosotros podíamos hacer algo distinto, podíamos hacer, por ejemplo, realmente, por ejemplo, en España, en algún tiempo, no sé si ahora después hubo algunos problemas al respecto, había 2 vicepresidentes del Consejo, o sea, viceministros o viceprimeros ministros. Uno que estaba a cargo de temas políticos, otro a cargo de temas económicos. Bueno, en Chile todos sabemos que si a ustedes le ofrecen ser ministro de Energía, de Minería, de Economía y de alguna cosa, o ser ministro de Hacienda, probablemente elijan ser ministro de Hacienda porque es el que maneja la economía. Esa es la realidad. Y claro, a veces se pelean los ministros entre sí, pero la pelea siempre le gana el ministro de Hacienda por razones obvias, porque tiene mucho más atribuciones que el otro. Si nosotros queremos un Ministerio del Interior que tenga todas las atribuciones políticas del gobierno, no lo podríamos hacer también, pero esa es otra estructura. Esa es otra estructura. Entonces yo lo que quiero decir es que yo estoy por estarme, sí, yo estoy de acuerdo en las definiciones amplias de la seguridad que se han dado aquí. Y estoy dispuesto a discutir todavía, fíjate, hasta estoy dispuesto a discutirlo en de qué ministerio depende la catástrofe. No se te escuchó lo último. ¿Perdón? No se te escuchó lo último, José Miguel. No, yo estoy dispuesto a decir, yo estoy dispuesto a conversar en términos prácticos lo de las catástrofes. Pero yo déjeme decirle lo siguiente, cuando yo era ministro del Interior, y seguramente al ministro Delgado le pasa lo mismo, y reuní una reunión de los comités que iban a atender la emergencia, uno nunca se sentía más ministro del Interior que en ese momento, porque se estaban 7 ministros más en el comité, pues. Entonces, ese no es un comité que esté en necesidad de ser atendido por un ministro de manera permanente. Pero lo que está en necesidad de ser atendido por un ministro de manera permanente es la dirección de la policía, es la dirección de los carabineros, es la dirección de investigaciones. Son los servicios de inteligencia que sirven a eso, por cierto, porque eso es lo que carece de mando civil. En Chile no es que todas las cosas carezcan igual de mando civil. Entonces yo lo que quiero decir es que creo que estamos en el nudo de la cuestión aquí. ¿Para qué estamos creando el ministerio? Pues si uno crea un ministerio para todo, de pronto termina siendo un ministerio para nada. Pues. Y vamos a tener un teniente coronel a cargo de las relaciones entre el subsecretario de Seguridad Pública, lleno de trabajo, y un ministro completamente sobrepasado, y un coronel que está a cargo de relacionarlo con Carabineros. Pues. Esa es la razón que nos trajo aquí. No sé si ha sido un poco desordenado, pero esa es mi preocupación. Que esto lo limitemos a proporciones razonables para que Carabineros, para que el Ministerio de Seguridad Pública cumpla con la función para la cual fue creado, porque lo vamos a crear para esa función, sin perjuicio que le vamos a dar algunas otras también. Pero lo que da origen al Ministerio de Seguridad Pública es la crisis de la policía, no es ninguna otra de las muchas crisis que tenemos. Don Gonzalo Fuenzalida tiene la palabra. Y después Pancho Buenchumilla. Sí, o sea, 2 cosas. Lo primero que se habló de la inteligencia, yo creo que la inteligencia es clave y eso lo tenemos y siempre lo decimos. Y por eso que es importante distinguir de qué inteligencia hablamos. Está la inteligencia que es parte del proceso judicial, que generalmente es la que están haciendo hoy día las policías, que tiene que haber una orden judicial. O sea, tiene que haber una investigación, para eso los jueces autorizan, si es por ley de inteligencia, un ministro corta apelaciones, y así funciona. O sea, hoy día las policías no toman labores de inteligencia si no están previamente autorizados por el Poder Judicial. Hay un caso
de un fiscal cuando llega que lo quiero contar como que grafica esto, cuando llega la reforma procesal penal a Santiago, este fiscal se junta en una comuna de Santiago con la policía. Y la policía le comenta, le dice, no, nosotros tenemos algunos miembros de la policía que están estudiando en una universidad. Entonces le pregunta al fiscal y dice, ¿por qué están? No, porque así sabemos, porque hay un grupo anarquista, entonces sabemos quiénes son. Y entonces el fiscal le dice, no, porque esto ya no es así. Ustedes, para tener una persona infiltrada, tienen que estar comunicados con el juez y tiene que haber una investigación judicial. Bueno, eso fue de alguna manera cambiando los criterios hoy día en Chile. Entonces hoy día las policías, cuando le dicen, oiga, la inteligencia, bueno, es que la inteligencia funciona hoy día y cada vez de los carabineros no están dispuestos a asumir ningún riesgo que no sea dentro de la legalidad. Ya sabemos las consecuencias de lo contrario. A tener inteligencia previamente solicitada por un fiscal y autorizada por un juez, ya sea por ley de inteligencia o ya sea por procesos judiciales, 20.000 y otros casos que bandas delictuales que autoriza la ley. Entonces, esa es una inteligencia. La otra inteligencia, que es la que hoy día en Chile no está funcionando, es la que tiene la mayoría de los países, que se llama la inteligencia preventiva, que es para tomar decisiones políticas. Es para que el senador Insulza, cuando tenga que tomar decisiones, cuando era ministro, bueno, le llegan informes que no son para judicializar a nadie, ni para presentarlos como prueba en un juicio, sino que es para tomar decisiones políticas. Y puede juntarse con la policía y dice, mire, esto seguramente va a pasar, tomemos medidas de prevención, esto viene para acá, y sabemos que ingresó un grupo anarquista, hay un grupo violentista o terrorista que quiere hacer un atentado y tenemos información, tratemos de evitar que se produzcan las cosas. Esa inteligencia preventiva, hoy en Chile, para mi gusto, no está funcionando, por diversas razones. Ya no vamos a volver al pasado, porque la política, para variar, siempre empieza, y los distintos gobiernos van destruyendo lo que construye el otro, y finalmente la inteligencia se construye con muchos años porque requiere lealtades. Y esas lealtades no se construyen de un año para otro, sino que se construyen en 20, 30 años. Porque hay protección, hay información, en fin. Y yo creo que eso es un tema que tiene que estar radicado en este ministerio, y que finalmente las personas que están a cargo de inteligencia preventiva, como la mayoría de los países, no dependen del ministerio de turno. Sí, es insólito que un director de inteligencia lo decida un presidente que llega y saca al otro. Sí, finalmente en Estados Unidos duran 10 años, o sea, son personas que tienen que durar mucho tiempo y tienen que estar al servicio del Estado, sea quien gobierne, porque esto finalmente es lo que cautela la democracia, el Estado de Derecho y esas cosas. Y lo segundo que quería decir es que hay cosas que ya tenemos que ponernos de acuerdo. Yo creo que acá hay una definición que es como que se dice todo el rato, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Lo que hemos conversado es que finalmente tenemos que tener un Ministerio de Seguridad Pública que tenga todas estas atribuciones y deberes que tiene que cumplir. Que para mi gusto son seguridad humana, seguridad pública. Y tenemos, por otro lado, que eliminar algunos ministerios. Y hay que tener pantalones para hacerlo. Porque todos sabemos que finalmente cuando llegan los ministerios, bueno, están los cargos y hay que dejar contentos a los partidos y nombrarlos. Bueno, no, si vamos a hacer las cosas bien, tenemos que saber que hay dos ministerios ya que sobran. Que el Ministerio Vocería Gobierno, CGGOV y CEXPRES. Esos ministerios se crearon incluso en la época de la dictadura, y el mismo senador Insulza explicó por qué, porque a los militares no les gustaba dar declaraciones, entonces necesitaban un civil que fuera el vocero, bueno, eso se mantuvo. Hoy día el ministro Delgado habla por sí mismo, no necesita que el ministro del Olio hable. El ministro Pari habla por sí mismo, no necesita que el ministro del Olio hable por él. La ministra Rubilar habla por sí misma. El subsecretario Galio habla por sí mismo. O sea, cada uno representa su cartera y habla por sí mismo, vocerea su área. Entonces hoy día tener un vocero gobierno, como todo el cariño y el respeto que le tengo al ministro del Olio, no es con él, es con la institución, que no se justifica. Eso debería ser una subsecretaría parte del Ministerio del Interior, la comunicación. Y la CEXPRES, que hoy día está haciendo el ministro Osa todas las labores en el Parlamento, bueno, eso es lo que debiese hacer el Ministerio del Interior, el Ministerio de Gobierno, porque el jefe de gabinete, el presidente de la República, tiene que estar en el Parlamento y seguramente tiene que tener una subsecretaría, pero tiene que ser una labor. Entonces vamos a reducir, por un lado, ministerio, pero crear otro ministerio con lo que tiene que dedicarse, que es la seguridad pública, porque el gran problema que nosotros detectamos, aparte de lo de Carabineros, y lo dijo el ministro, los ministros del gobierno anterior, el ministro Chávez, yo se lo escuché, no voy a decir el ministro Pérez porque no alcanzó a estar mucho, pero lo dijo el ministro Blumel, y seguramente el ministro Delgado nos va a decir lo mismo.
Mire, no me alcanza el tiempo, pues, si tengo que dividirme en dos. Tengo que estar preocupado de los delitos, tengo que estar preocupado de las policías, tengo que estar preocupado de la PDI, del narcotráfico, tengo que estar de la ciberseguridad que se viene encima, de las catástrofes cuando hay un terremoto, cuando estamos viendo el estado de emergencia, la ONEMI, en fin. Y más encima tengo que estar preocupado de coordinar los partidos políticos, sacar los proyectos de ley del gobierno. Si eso es imposible. Entonces, yo creo que lo primero siento que ya tenemos que ir definiendo cosas. O sea, estamos disponibles a crear un Ministerio de Seguridad Pública, estamos disponibles a que el Ministerio del Interior se transforme en un Ministerio de Gobierno, y estamos disponibles a eliminar 2 ministerios, transformarlos en subsecretarías, porque hoy día no tiene razón de ser que sigan existiendo, cuando debiese eso radicarse en el Ministerio del Interior. Creo que esa es la primera definición que tenemos que decir, sí, estamos todos de acuerdo, y sigamos avanzando ahora en construir un Ministerio de Seguridad Pública y un Ministerio Político, obviamente, que es más fácil porque hoy día se están dispersando esas funciones en 3 ministerios. Muchas gracias, diputado. Tengo inscrito al senador Buenchumilla y luego al senador Piu. Si algún otro se quiere inscribir, me lo pone. El señor ministro quiere usar la palabra ahora o después de los senadores, ministro. Después. Ok, después entonces el señor ministro. Bueno, presidente, mire, yo creo que en general hay bastante acuerdo en los dos grandes temas que hemos hablado aquí, que es el tema de la inteligencia y el tema del ministerio. Respecto al tema de la inteligencia, yo entiendo que aquí hay una sintonía fina que tenemos que hacer, porque en el tema de la inteligencia policial, la verdad de las cosas que aquello que dicen los fiscales es bastante relativo, porque la autorización que dan los tribunales es para hacer técnicas intrusivas en fuentes cerradas. Pero la inteligencia en general, más del 90% de la inteligencia se busca en fuentes abiertas, para lo cual no se necesita, digamos, la autorización de ningún ministro. Y por lo tanto yo no veo de por qué la policía no puede hacer inteligencia preventiva en el más amplio sentido de la palabra, sin necesidad de recurrir a fuentes cerradas. Por lo demás, el delito tiene un conocimiento público que está presente en toda la prensa, en todos los hechos que vemos. Entonces yo veo que retraerse la policía por eventuales riesgos que pueden tener, yo no veo de qué manera pudiera hacerlo si se hacen fuentes abiertas, para que se pudiera trabajar más finamente eso. Pero concuerdo en que, para no aparecer discrepando de lo que aquí se ha dicho, que el tema de la inteligencia, a mi juicio, es el gran tema, digamos, que tenemos nosotros que ponernos de acuerdo y resolverlo, porque creo que la inteligencia preventiva de probables escenarios delictuosos, digamos, sería muy importante una política de anticipación por parte de las policías, por ejemplo, respecto al narcotráfico, de la frontera, de los inmigrantes, del crimen organizado, de todos los procesos que terminan en definitiva en riesgos sociales. Creo que eso se puede hacer, se puede mejorar, y creo que es una gran tarea si pudiéramos lograrlo aquí en esta comisión, el tema de la inteligencia. Lo segundo que quería decir yo es respecto al tema de seguridad, es si tú tienes un concepto amplio o un concepto más restringido de seguridad. Si tú tienes un concepto amplio, me acuerdo de un autor por ahí muy famoso que decía que los seres humanos estamos expuestos a 3 grandes riesgos. Dice, el primer riesgo es el embate a la naturaleza. Y en Chile, bueno, tenemos la naturaleza y tenemos todos los desastres naturales que hemos tenido a lo largo de los años y que seguimos teniendo. Bueno, ese es un tema de seguridad en relación con las personas. Pero un segundo riesgo es la fragilidad de nuestro cuerpo. Las enfermedades, la vejez, la muerte. Bueno, también eso dice relación con la seguridad de las personas. Y un tercer riesgo son las relaciones entre los seres humanos. Los conflictos que se producen al interior de las sociedades por las relaciones entre nosotros. Y entonces ahí tú tienes el estallido social, tienes lo que sucede en la Araucanía, entonces que dicen relación con la política, te fijas tú, y que deslindan por todas partes. Entonces la pregunta, ¿vamos a tener un Ministerio de Seguridad Pública para el conjunto de riesgos que tiene el ser humano, la naturaleza, la fragilidad, los problemas políticos,
Entonces, esa es una definición. Pero lo otro es tener un Ministerio de Seguridad acotado a un tema específico que es el combate a la delincuencia. Porque yo creo que hoy día el problema político central que tenemos en materia de orden público es el tema de la delincuencia. Y entonces, a mi juicio, habría que tener un ministerio acotado a eso. Porque si no, si vemos ministerio en materia de seguridad general, bueno, la salud también es un problema de seguridad humana, ¿no? El tema de la gendarmería es la etapa final del cumplimiento de la sentencia. A lo mejor lo que tenemos que hacer ahí es tener tribunales de cumplimiento y hacer una reingeniería respecto a la gendarmería. Entonces, yo, presidente, termino con esto, soy partidario de un ministerio de seguridad orientado a los riesgos de la sociedad en relación con el combate a la delincuencia, de todo tipo. Y por lo tanto, coordinar el resto de las otras fragilidades que podamos tener en el curso de la vida, porque si no vamos a tener un ministerio gigantesco que lo abarcaría todo, y con lo cual me centraría en las policías y en la prevención situacional y causal de los riesgos que significa, digamos, el delito. Digamos. Me iría por esa parte. Se ofrece una palabra, yo la verdad es que yo estoy muy de acuerdo con la definición de Pancho, lo ha dicho probablemente mejor que yo. O sea, él habló 3 categorías, yo tomaría la tercera. Con la tercera, entre paréntesis, me cae la policía del tránsito también, dicho sea de paso. Así es que yo por lo menos estoy de acuerdo con eso, me parece bien. Pero en todo caso estamos en plena discusión y ofrecemos la palabra. Perfecto, presidente, pido la palabra. Pedro, tiene usted la palabra, sí. Muchas gracias. Concordando con lo que ha dicho José Temeo, senador Buenchumilla, efectivamente yo soy un convencido de enfrentar los riesgos en su máxima expresión. El Foro Económico Mundial publica todos los años la matriz de riesgo, donde están todos los riesgos, incluidos los riesgos pandémicos, sistémicos, los riesgos de los conflictos interestatales. E hice una buena forma, una buena aproximación. Obviamente habrá ministerios que se especializarán en cada uno de ellos, pero buscar el tema interagencial, de integral, que sea una respuesta integral. Sí, me gusta el enfoque que se ha dado y la prioridad al tema de la inteligencia, en tal sentido pedir que ojalá avance lo más rápido posible la nueva ley de inteligencia y que es factible poder incluso, de los acuerdos que tengamos, mejorarla en su última instancia. Eso yo creo que debería ser el primer acuerdo político a lograr. Sin embargo, entender que la inteligencia es mucho más compleja de lo que se ha señalado acá. Esto de hablar de la inteligencia preventiva, si la inteligencia siempre tiene que ser preventiva, la inteligencia es para saber las cosas antes que ocurren, no es noticia, no es para que salga publicado. La inteligencia, de hecho, ni siquiera se cuenta los éxitos, pues nunca existieron. Y los fracasos, bueno, esos son los que aparecen publicados y por eso hay que perseguir a las personas. Recordarle al diputado que me antecedió que las decisiones de la persona a cargo de las inteligencias políticas. Fíjese que él mencionó Estados Unidos. Bueno, en 2011, cuando yo era director de inteligencia naval, el León Panetta era mi par, fui a hablar con él a Washington, y desde León Panetta hasta ahora, 10 años, 2021, han pasado 10 directores de la CIA. 10 directores de la CIA. O sea, no es un tema el tener que tener gente enquistada. A diferencia de España, donde el director de la CNI sí estuvo en 2 periodos de 5 años, 10 años. Por eso entendamos los sistemas como sistemas, veamos qué es lo que queremos acordar y sí, tengamos las capacidades que se requieren. Chile no tiene, por ejemplo, inteligencia técnica. Eso se llama la NSA. Por mucho tiempo, y porque ahí sí se mantiene la gente, estuvo el almirante Mike Rogers a cargo, pero él nació de un sistema tecnológico. Es gente que no puede llegar a instalarse porque no tiene las competencias, no es un cargo político. Entonces tenemos que definir aquellas cosas que tienen que tener una carrera, una trayectoria en donde se pueda, de todos los ministerios, extraer a las mejores personas para que ocupen esos cargos y definir otros que van a tener la confianza, obviamente, del presidente, que tendrá la libertad para nombrarlo y cambiarlo. El presidente necesita a alguien de su confianza para precisamente tomar las mejores decisiones, porque eso es inteligencia, es todo aquello que contribuya a tomar mejores decisiones. Es la misma definición de cultura. Cultura también tiene la misma definición. Pero, concordando con lo que señala el senador Buenchumilla, yo creo que el debate inicial grande es cuál es el ámbito, el alcance que va a tener y cómo logramos que esto se pueda integrar. Y yo me inclino por la matriz de riesgo centrada en las personas, cómo hacer que las personas estén más seguras ante todas estas amenazas externas que pueden enfrentar. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias, senador Piu.
Se le ofrezco la palabra al senador, al ministro Rodrigo Delgado. Gracias, senador, gracias, presidente. Saludar también a todos los que están conectados, diputados, senadores, senadoras, diputadas, particularmente al senador Kenneth Piu, ¿cierto?, que hace pocos días atrás también sufrió la pérdida de su padre, así que también saludarlo por este intermedio, presidente. Efectivamente, lo primero, valorar, presidente, creo que estamos llegando al espíritu y al corazón de lo que dijimos el primer día cuando instalamos la bicameral. Recuerdo, ¿cierto?, en el Congreso que el anhelo era llegar ya a empezar a discutir temas muy centrales, también muy medulares, no particularmente de este proyecto en ese momento, pero sí lo que buscaba esta instancia, creo que era justamente esto. Primero, un debate con altura de mira, un debate informado, un debate con datos, ¿cierto?, un debate que pudiese ser una verdadera instancia prelegislativa y que preparara justamente el debate ya final, pero con obviamente una mirada de buena fe de todas las materias. Es que lo primero, valorar que se esté cumpliendo aquello, porque uno se siente también, por supuesto, orgulloso de que eso ocurra, porque creo que es el tono que necesitan distintos proyectos, así como se discutió la reforma carabinero, digamos, en algunos aspectos, y este proyecto que también, por supuesto, todavía no tiene su articulado final, pero estamos hablando de temas centrales. Y en ese contexto, efectivamente, o sea, cuando el diputado Fuenzalía hace la pregunta, es muy complejo poder tener el tiempo, y usted lo sabe también, ¿cierto?, con respecto a poder estar equilibrando la agenda con todas las necesidades. Y si uno le suma, además de toda la discusión, no sé, a Subdere, que alguien dijo por ahí, ¿cierto?, con respecto a, usted lo puso como ejemplo, con respecto a una exministra que pasó por ahí, pero a Subdere también, dentro de sus intervenciones, también tiene mucho que ver con el tema de la seguridad situacional, ¿cierto?, la inversión en espacios públicos, desde ahí poder generar también vinculaciones con los gobiernos regionales y también con las policías. Yo hace algunas semanas atrás generé una reunión bastante inédita entre los intendentes y también los jefes de zona, en el caso de Carabineros, y conversábamos que justamente hay muchas inversiones que se hacen, por ejemplo, de la Subdere, que no pasan necesariamente por una coordinación con la policía y que perfectamente puede además colaborar con esa función. Entonces, no solamente estamos hablando de lo que puede ser prevención del delito o interior, sino que también la Subdere, a través de las inversiones, también requiere una mirada global con respecto a este concepto amplio de seguridad. Y ahí me quiero detener, porque comparto efectivamente cuando el debate se va hacia el concepto amplio, hacia evitar los riesgos integrales de una persona, ¿cierto?, ya sea por su fragilidad, ya sea, ¿cierto?, también por el patrimonio que pueda tener esa persona, o obviamente por el riesgo tanto de la acción de otro ser humano, pero también de la naturaleza. Yo creo que efectivamente tenemos que poner al centro a la persona con todos los riesgos asociados, y me hace mucho sentido esto de que la ONEMI, ¿cierto?, o la gestión, ¿cierto?, de riesgo esté más bien ligada al Ministerio de Seguridad. Y también para hacerme y ser coherente con la discusión que tuvimos algunos días atrás en el Congreso, cuando fuimos también a hablar acerca de la nueva ONEMI, y también dijimos lo mismo, los principios son básicamente los mismos, ¿cierto?, la persona en el centro con todos los riesgos asociados que puedan haber. Pero también se ha hablado de seguridad vial y me alegra mucho. Yo, en mi calidad de alcalde, fui presidente muchos años de la Comisión de Transporte de los municipios, y tratamos de instalar este tema. Me acuerdo que hablamos con varios intendentes en ese momento, por ejemplo, cuando está el 6% de seguridad en los distintos gobiernos regionales, nosotros peleamos porque existiera un fondo similar para seguridad vial, porque también bajo el mismo argumento, la seguridad en su concepto más amplio, y la verdad es que no fue mal, pero yo creo que hay que instalarlo, porque uno sale a la calle y tiene 3 veces más, ¿cierto?, probabilidades de participar en un evento como un accidente de tránsito o sus derivados, que ser asaltado, por ejemplo. Bueno, entonces tenemos ahí un tema que tiene que ver con la seguridad vial, que también comparto plenamente. Pero tanto la inteligencia, la persecución, la prevención, los desastres, ¿cierto?, la delincuencia, también son y tienen una dinámica muy distinta. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, por cierto, ministro. Ah, ya. Perfecto, es que ahora como que nadie aparece en la pantalla, pero si me escuchan todo bien. Todos esos tengo todas en la mía, así que puede ser algún problema allá, pero perfecto. la está escuchando. Perfecto.
pero tanto la inteligencia, la persecución, la prevención, los desastres naturales y por supuesto, bueno, el otro día comentábamos, los desastres naturales no son en sí mismos un evento natural, ¿cierto? Un terremoto. No es necesariamente un desastre. El desastre está dado o no, ¿cierto? Por la falta de planificación, por la falta, obviamente, de intervención también del ser humano. Y si uno compara todo esto, obviamente, hace 10, 15, 20, 30, 40 años atrás, no tiene nada que ver. O sea, la dinámica hoy día es muy distinta. Lo quiero solamente graficar, presidente, con algo. Hoy día, ¿cierto? Ya sea, y es discutible, si es por la pandemia o por otro tipo de acciones, hoy día estamos, ¿cierto?, con los mejores números con respecto, y vamos a esperar que dice la NUS en materia de percepción, ¿cierto?, en mayo, pero estamos con los mejores números con respecto, ¿cierto?, a la baja de delitos de toda índole, salvo ¿cierto?, los asesinatos que podrían ser podrían tener un punto de inflexión distinto, pero más allá de aquello, si usted le pregunta hoy día a la gente, la percepción de la gente, los medios de comunicación, dan cuenta de una realidad totalmente distinta. Y eso habla de que efectivamente aquí sí hay un factor político comunicacional en esto, ¿cierto? Si usted habla con los editores en el medio de prensa, dice, no, pero es que en realidad, ¿cierto? Da mucho rating tener, porque todos los programas, ¿cierto?, parten con el tema delictual para enganchar a su audiencia y después pasan a otros temas. Bueno, hay una estrategia de fondo también de generar esa sensación que lamentablemente nos pega a nosotros como Estado, como gobierno, porque efectivamente a uno le gustaría también que se destacaran otras cosas. Ayer, por ejemplo, tuvimos una actividad en donde presentamos una nueva estrategia con respecto a la encerrona, incluso presentamos también una muy buena diligencia ahí entre la Fiscalía Oriente y la PDI. Cayeron 2 bandas que habían realizado 50 encerronas y habíamos demostrado, ¿cierto?, una baja, un 60% en esas 9 comunas. Pero eso no salió prácticamente en ninguna parte, salvo en algunos medios ahí escritos, pero en general la percepción y obviamente la comunicación a veces es distinta. Hay editoriales de diarios importantes se han equivocado con datos, ¿cierto? Y hablan de escaladas cuando efectivamente los datos no dan cuenta aquí. Entonces, hay un factor político comunicacional que hay que entenderlo, que llegó para quedarse y solo puede ir increciendo. O sea, la actividad delictual, la delincuencia, la percepción de seguridad o inseguridad, si uno además le mete a esto el factor migración, que también obviamente genera también muchas veces opiniones divididas al respecto, vamos a tener en el futuro, de aquí en adelante, una dinámica cada vez con los ciclos más cortos con respecto a la percepción, ¿cierto?, a los datos, a la estadística, a las imágenes de redes sociales, y todo eso hace de que efectivamente tengamos que estar mejor preparados en menos tiempo y con más expertos al respecto. Yo creo que eso sí, por supuesto que es una reflexión que tenemos que llevar adelante. Por lo tanto, yo valoro el espacio, presidente, creo que es el camino correcto, más allá de los matices, creo que hay bastante acuerdo, y por supuesto, desde el gobierno, del Ejecutivo, estamos disponibles para seguir avanzando en algo tan importante como dejar instaladas las bases para lo que va a ser en el futuro, ¿cierto?, este Ministerio de Seguridad Pública. Y gestión del riesgo, bueno, ahí tenemos que verlo, en lo personal creo que así debe ser. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra el senador Jaime Quintana. Muchas gracias, presidente. Yo no había podido participar en las sesiones anteriores, así que voy a ser no quiero repetirme. Hay cosas que aquí han planteado algunos colegas con las cuales estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con lo que plantea Gonzalo Fuenzalía respecto del tema de algunos ministerios que habrá que replantearse, sobre todo a la luz de un proceso constituyente nuevo y de un sistema, esperamos, de un régimen con un presidencialismo más atenuado, al menos, digámoslo así. Claro, ahí la SECPRES evidentemente no tiene la misma justificación que tiene hoy. Estoy de acuerdo también con lo que ha planteado Francisco Conchumilla respecto del foco que debiese tener este Ministerio de Seguridad Pública, y yo creo que lo fundamental no es otro que el combate a la delincuencia. Esa es tal vez la papa caliente más grande que tiene el país, que tiene el mundo. Por lo demás, hoy día, con distintos tipos de delitos, el senador Pius se ha explayado mucho también en algunos temas que todavía ni siquiera estamos mirando como Estado, y claramente es combate a la delincuencia, yo creo, la prioridad 1. Ahora, ¿qué cosas me preocupan? Me preocupa, lo dejo planteado, no tengo una opinión todavía, el tipo de responsabilidad
por la cual precisamente va a responder justamente ese ministro de Seguridad Pública y todos los que dependan de él. Estoy pensando en los territorios, la región, los delegados. Yo creo que habría que mirar mucho, aunque esto va a salir probablemente medio en paralelo, el proceso de las regiones, en esta figura del delegado presidencial, que es contraparte del gobernador regional, que todos sabemos, más allá de algunas discusiones que hemos tenido bastante inconducentes en el Senado, seguramente lo que pasa en la Cámara, porque a veces no se tienen todos los elementos, y como quedó la norma de descentralización, finalmente la responsabilidad de seguridad no está en absoluto en los gobernadores regionales, está en este delegado. A mí lo que me preocupa son un ministerio de fusibles desde el ministro de Seguridad Pública, fusible para los delegados de los territorios, porque si eso no queda bien resuelto, lo que vamos a tener es justamente lo que explicaba muy bien usted, presidente José Miguel, en donde va a preferir a alguien, bueno, antes de formar parte de ese ministerio, por muy calificado que sea, técnicamente puede tener un expertise como el de PUC, por ejemplo, pero no va a estar nunca dispuesto a asumir una tarea de combate a la delincuencia porque, se va a juntar un grupo de diputados, otro grupo de senadores, y van a impulsar una acusación constitucional y se cayó el ministro. Entonces, en la lógica de la confianza política yo tendría mucho cuidado, porque si no esto puede ser... podemos seguir perpetuando un problema. O sea, no me cae ninguna duda que frente al caso del pequeño Tomás, ¿no es cierto?, y el informe del Servicio Médico Legal de ayer, o sea, aquí, partiendo de los comunicadores, los rochos, los matinales, que tienen mucha responsabilidad en todos los temas que pasan en este país, en todos los temas, estarían haciendo caer rápidamente al nuevo ministro de Seguridad Pública, aunque la responsabilidad esté centrada en la Fiscalía, ¿me explico? Entonces yo siento que en eso hay que ser muy cuidadoso, porque estamos en un régimen presidencial, va a ser un cargo de confianza política, y yo no sé cuál va a ser el incentivo realmente de llevar a una persona altamente calificada, destacada, por un cargo donde a lo mejor a la primera, porque no vamos a ver resultados, seguramente en años, lamentablemente, más allá de que el ministro nos diga que hoy día hay cifras más alentadoras, probablemente, pero la percepción de inseguridad, la victimización, son cifras que están muy estructuralmente asociadas en la mentalidad de los chilenos, entre otras cosas por el rol de los medios de comunicación masivos, que juegan con las emociones de las personas, la política para eso no tiene respuesta. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Se ofrece la palabra. Pues yo le propongo lo siguiente, como argumento de trabajo, porque son dos temas a los cuales estamos hablando con bastante acá. Tal vez lo que podríamos hacer con la Secretaría es tomar, y partiendo de lo que presentó originalmente el subsecretario Gal, el primer borrador que nos presentó, creo que en el segundo también estaba esto, enumerar todas las funciones que se cumplen o que se cumplen dentro que se podrían cumplir dentro del Ministerio de Seguridad, de manera de discutir ya más en concreto respecto de cuáles son las funciones vamos a hablar más de funciones, pero le vamos a enviar eso de manera que ustedes nos digan que son cuáles funciones creen que podrían estar en un Ministerio de Seguridad creado actualmente, para que ahora. Tanto desde el punto de vista de lo que está ahí en ese listado, como de otras cosas que se quieran agregar, y a lo mejor ahí podemos ya darle al subsecretario, que finalmente al ministro, darle al ministro que tiene que presentar el proyecto, una idea más clara de qué es lo que queremos incluir y qué es lo que no queremos incluir. Y segundo, sí me interesaría mucho si ustedes vieran en el memorándum que yo les mandé, opinión respecto de las declaraciones generales que se hacen al comienzo de cualquier ley, diciendo cuáles son las razones por las cuales esto se crea y cuáles son las funciones generales, muy generales que va a cumplir. Yo agregué 3 párrafos ahí, por cierto, esto está ahí. Y eso nos da paulo para discutir además la inserción dentro del Estado de las policías y otras cosas de ese tipo, ¿no? Así que si les parece, en la próxima sesión, que sería el próximo viernes, yo espero concurrir. En realidad ahí veremos de nuevo cómo va el tema cuarentena, vamos para hacerlo. Le propondría que hiciéramos ese ejercicio. Don Pablo, si le parece, lo podemos hacer y ya discutir estos dos asuntos de manera más sistemática. Y le agradezco mucho sus contribuciones, la verdad que esta ha sido una muy buena sesión desde el punto de vista conceptual, ¿no? Algún día conversaremos con el diputado Juan Salida, además, la idea acerca de los ministerios que hay que eliminar. Yo creo que el gobierno debe tener un vocero que hable por todo el gobierno, pero el resto lo podemos discutir. Así que,
Muchas gracias y les agradezco la presencia y nos vemos el próximo. Vamos a hacerlo, yo estoy pidiendo hacerlo de 10:30 a 12:30, porque como tengo que asistir a la reunión de comités, igual que el senador Huichupilla también, tenemos que asistir a reuniones de comités que generalmente son a las 9 de la mañana de los días viernes. Entonces llegamos invariablemente atrasados, así que vamos a citar de 10:30 a 12:30, si les parece. Muchas gracias. Si hay otro tema que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias. Recording stopped.